A partir de este momento, presentamos Ahora con Roxana, una revista informativa de entrevistas y análisis. Bienvenidos. Como siempre, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Depende de el lugar y depende del horario en el que ustedes estén viendo esta entrevista. Soy Roxana Lizárraga, periodista, abogado, exministra de Comunicación del Gobierno de Transición de Bolivia, que ahora se encuentra en una dictadura y estoy en el exilio, transmitiendo desde Washington, D.C. El día de hoy vamos a tener en el programa a Amelia Calzadilla. ¿Quién es Amelia Calzadilla? Es una cubana, madre de tres niños, miembro y fundadora de la Organización Ciudadana y Libertad, perseguida política del régimen cubano. Actualmente reside en España y quiero mostrarles estas imágenes de Amelia Calzadilla en Cuba. Vamos con estas imágenes. Inversión extranjera, pues inviertan en las empresas públicas. La gente quiere pincha, quiere que le paguen en dólares, que es lo que mueve el mundo. No quiere hablar más de continuidad, ni de corazón, ni de la cabeza de un guanajo. La gente quiere comer, llegar a su casa y comerse un plato de comida. Se la ha bajado. Eso es tan difícil. Ya mi pregunta es ahora para el pueblo. Pueblo de Cuba, madre cubana, que te levantas por la mañana como yo, preocupada de que te quiten la luz, que no sabes que le vas a dar de comida a tus niños al final de la tarde cuando lleguen de la escuela, que no sabes de dónde pudiste sacar dinero para poder comprar una mochila en 5,000 pesos. A ti yo te pregunto, ¿cuánto más vas a aguantar? Porque yo no aguanto más. Amelia, ¿cómo estás? Qué gusto que estés en mi programa, qué gusto que estés en este programa que está dedicado a desmontar las dictaduras, a desmontar las tiranías y a luchar contra estas organizaciones criminales que han perpetrado prácticamente el continente. Gracias. No, gracias a ti por invitarme y por darle un espacio a Cuba para hablar acerca de este tema que ocupa a varios países en América Latina, pero que bueno, que Cuba posiblemente sea el que lo lleva por más tiempo, ¿no? Cuba lleva más de 60 años de dictadura. Exactamente. Creo que es la cabeza de la serpiente, ¿no? Cuba, la cabeza de la serpiente. Te veíamos en imágenes y te veíamos también denunciando algo que tal vez los cubanos no lo hacen, ¿no? La miseria en la que viven, lo que Sí, tienen que enfrentar día a día. sí. A ver, hay una realidad. Siempre a lo largo de estos 60 años ha habido personas, ha habido opositores, ha habido ciudadanos, la sociedad civil nunca ha dejado de enfrentarse a la crisis que tiene el país, que es una crisis sistémica. Pero sí es cierto que esa crisis se agudizó después de los 90 y bueno, recientemente con la pandemia, las condiciones económicas y sociales del país se agudizaron de tal manera y la llegada de las redes sociales a los cubanos permitió que haya un auge en la denuncia. Si bien es cierto que no estamos conformes con ese nivel de denuncia ciudadano que hay, si bien es cierto que todavía hay mucho temor dentro de los cubanos de denunciar, de oponerse, de tratar de cambiar el sistema, también es cierto que ahora pues se ve más presente, o sea, hay más participación, sobre todo gracias a las redes sociales, hay más participación ciudadana en función de denunciar lo que está ocurriendo, que es una profunda crisis humanitaria. O sea, el país está en uno de sus peores momentos. Unas redes sociales que hace algunos años ha ingresado a Cuba, porque todo lo tenían controlado. Y tú Exactamente. eres parte de una nueva generación que está de alguna forma descubriendo eh, que existe un mundo diferente de libertad y que ese mundo tal vez puede estar cerca de Cuba. Amelia, cuéntanos un poquito por qué tuviste que salir. Ahora estás asilada. Está Amelia en España. ¿Y cómo fue todo este proceso, todo este calvario de vida también que tuviste que pasar como cubana?
Mira, en el año 2022 yo decidí hacer públicas un grupo de inconformidades, esas imágenes que ustedes estaban poniendo en el programa, acerca de las condiciones, las difíciles condiciones bajo las cuales tenemos que vivir, sobre todo las madres cubanas. Incluso en ese momento yo no me identificaba como una activista política, no formaba parte de ninguna organización, sino que más bien como madre tenía una profunda preocupación de que la situación del país estaba conduciendo a un sufrimiento incalculable para las familias y un sufrimiento sobre todo para los menores. Por eso es que yo salgo a hacer estas denuncias. Perdiste el miedo porque tienes un G2 cubano que está encima de todos. Perdiste el miedo. ¿Cómo te animaste? Creo que aparecieron nuevos temores y eran más grandes que la presencia del G2. El temor de no poderle dar comida a tus hijos, el temor de que los lleves a un hospital y no los puedan atender adecuadamente y como resultado de ello puedan fallecer. El temor de que pierdas todas tus aspiraciones, todos tus sueños, que no haya más ambiciones, que tu vida sea un calvario, que vivas en una especie de genocidio donde todos estamos pensando qué vamos a hacer al día siguiente. O sea, ese nivel de temor llega a ser tan alto que entonces dices, mira, no aguanto más y decido sencillamente decir la verdad, porque realmente las denuncias no eran otra cosa que decir la verdad. Y a partir de ahí, entonces comienza una nueva etapa. También hay cierta ignorancia. Esa persona de esas primeras directas no conocía realmente el nivel de represión político que hay en Cuba. Hasta que tú no llegas a hacer este nivel de denuncias, hasta que no se hizo público lo que estaban haciendo, o sea, hasta que el pueblo llegó a conocer lo que se hacía, por ejemplo, con los presos políticos, lo que se hace con los presos políticos, lo que se hacía con los periodistas independientes, lo que se hace con los activistas de la sociedad civil, hay cierta ignorancia, uno no sabe el nivel de represión que puede ser judicial, pero también puede ser física, puede ser verbal, o sea, no lo llegas a saber hasta que no lo haces. Yo lo experimenté porque decidí salir a denunciar. Realmente yo sabía que iba a tener repercusiones negativas. Yo estaba consciente de eso. Siempre los cubanos sabemos que en Cuba no hay derecho a una voz crítica diferente. O sea, en Cuba estás o con el Partido Comunista o estás en contra de ellos. No hay una tercera opción. Y los cubanos sabemos eso. Lo que pasa es que yo por lo menos no sabía hasta qué punto podían tomar represalias por no querer seguir formando parte de nada que tuviera que ver con ellos o sencillamente denunciar los abusos que ellos estaban cometiendo. A partir de esas directas, mi vida cambió completamente. Bueno, para empezar, mi vida dejó de ser una vida privada, empecé a hacer vida pública. Casi todas las personas en Cuba llegaron a conocer de mi historia. Otros padres se sumaron a hacer sus propias denuncias y creo que para mí ese fue el mayor gozo, que por medio de mis denuncias invité a otros a que también hicieran las suyas y que se dieran cuenta que el único mecanismo para poder acabar con esta situación que tiene el país es enfrentarte. O sea, no existe otra forma porque ellos no tienen ni la intención ni la capacidad para cambiarlo. Entonces, realmente eso dependía de nosotros. Y ese para mí es mi mayor orgullo posiblemente. Pero bueno, eso trajo consecuencias. No tuve más nunca vínculo laboral porque en las empresas que forman parte del Estado no me contrataban por no ser confiable. Mientras que había un emergente sector privado, que es lo que ellos conocen como las MIPYMES, que es muy pequeño, está muy involucionado. Y entonces esas personas temían contratarme porque la repercusión de tener a alguien que se está oponiendo al Estado cubano puede tener un alcance mayor que solo esa propia persona. O sea, ellos pueden llegar a tratar de reprimir a tus familiares, a las personas que te den trabajo, o sea, cortan todas las formas de ingreso. La presión psicológica se volvió muy grande porque en mi caso llevaron a cabo o intentaron llevar a cabo un asesinato mediático que no lo consiguieron porque realmente ya el pueblo comienza a tener la idea de que ellos son el problema, lo tienen identificados y entonces las personas que salen a hacer denuncias para el pueblo en sí, aunque en silencio todavía, aunque con mucho temor, se vuelven
de alguna forma un rayito de luz, una esperanza, y ya no ven a esas personas de la misma manera. O sea, no lo consiguieron, ¿Cómo, pero lo intentaron. cómo fue tu asesinato mediático? ¿Cómo le dan muerte civil eh, en este manual cubano que se practica en toda la región, en todos los países que están tomados por este tipo de dictaduras, que son la misma organización criminal? Y hablo de Venezuela, de Nicaragua, de Bolivia, en ese camino va México, en ese camino va Colombia, los de Foro de Sao Paulo, con Brasil. Bueno, háblanos un poquito de este asesinato. Mira, yo pienso que cuando ellos se dieron cuenta, el auge tan rápido que tuvo esos videos, que eran muy cortos, que eran muy pequeños, esa directa de 8 minutos, que el pueblo, porque realmente fue el pueblo de Cuba, la comenzó a compartir, la comenzó a comentar, o sea, que le dio alas a otras personas para que también lo hicieran dentro de Cuba. Ellos dijeron, tenemos que utilizar una técnica ancestral, y es decir, que esta persona no está hablando por sí, sino que está respondiendo a los intereses de una administración o de un gobierno extranjero que la financia para que haga esto. Esto en Cuba es la tarea de manual. O sea, lo primero que ellos intentan es eso, decir que tu discurso no es genuino porque las verdaderas razones por las cuales lo estás llevando a cabo es por intereses económicos. Conmigo no les funcionó. O sea, al menos ese no les funcionó. Aún así, ellos, por ejemplo, utilizaron la prensa oficialista, que va más allá del contexto de las redes sociales. Estamos hablando de la televisión, estamos hablando de la prensa plana, espacios como Cuba Debate, que es posiblemente el segundo periódico más importante del país, después del Granma, que es el vocero directo del partido. Ellos redactaron todo un artículo hablando de mí para tratar de explicarle a la población que mi intento, ese grito desesperado de una madre cualquiera, que podía ser yo, pero podía ser otra cualquier madre en Cuba, era en realidad un intento por hiperbolarizar los problemas sociales que tenía el país para estimular una nueva manifestación pública como la que había ocurrido el año anterior, el 11 de julio. Cuando vieron que ese intento desesperado por desprestigiarme delante del pueblo no funcionó, entonces pasaron al siguiente nivel, que es el nivel de sembrar dudas. Sembrar dudas en Cuba puede funcionar de la manera en la que las personas puedan llegar a creer que tú trabajas para la propia seguridad del Estado o que tienes alguna vinculación con el partido, con la seguridad del Estado. ¿Por qué? Porque, por supuesto, esto te aleja de otros opositores, de otros activistas. O sea, hasta ese momento yo no estaba asociada a una organización ni de derechos humanos, ni de la sociedad civil, ni política tampoco. Pero bueno, si ellos lograban sembrar la duda, pues de alguna manera podían conducir a que no me uniera. Porque, por supuesto, para la gran debilidad para el régimen es que las organizaciones y los activistas comiencen a unirse y le demuestren al pueblo no solo que ellos no tienen las condiciones para gobernar, sino que existe una alternativa válida de gobierno al gobierno que ellos están presentando. Entonces, bueno, ahí quizás han tenido, yo no diría suerte, pero diría que en ese intento sí han logrado sembrar un poco de discrepancias entre ciertos opositores, ciertos activistas, les han creado la duda, ¿no? De si pudiera o no ser. Estas fueron acciones reiteradas en el tiempo hasta que llegó un momento en el que sí vieron, de hecho, por manifestaciones mías al respecto de los presos políticos y la situación con los presos políticos, ellos determinaron que el cambio propio de mi discurso, que ya se iba volviendo un discurso en términos de política más maduro, determinan entonces comenzar procesos de interrogatorio donde, además de llevarme detenida, de que mi familia no supiera dónde estaba, porque realmente en estos procesos de detención arbitraria tus familiares no saben dónde tú estás, ellos no dan respuestas al respecto de esta detención. Ahí sí entonces incluso me ponía o pasé horas en un calabozo. Me imagino que como forma un poco de castigo, pero también un poco de dar lecciones ejemplarizantes a otros, ¿no? O sea, ellos fueron
conduciendo todo este proceso, y en uno de esos interrogatorios sí me dejaron saber que si otras personas salían a manifestarse en mi nombre, pues iban a ser procesados ellos y también iba a ser procesada yo por un delito que ellos se inventan, porque son especialistas en inventar leyes para reprimir y para sostenerse en el poder, cuyo delito se llama instigar a delinquir. Imagínate, instigar a delinquir puede ser cualquier cosa, porque es que es muy ambiguo, el propio concepto del delito es muy ambiguo. Entonces, bueno, con esa amenaza de cárcel, que además yo sabía que era una amenaza real, no creí, estuve todo el tiempo muy consciente, casi a la expectativa de que me pudieran llevar detenida, de que tuviera que cumplir una causa penal. Mi esposo, por la situación que teníamos familiar con los 3 niños, mi esposo ya en ese momento era doble ciudadano, era ciudadano español, ciudadano cubano, y me dijo, es necesario irnos. Y la verdad es que ellos te van empujando hacia esa toma de decisión, ¿no? O sea, te van para que tú salgas, ¿Qué logra la dictadura con la salida de los cubanos? Esa respuesta, mira, te voy a decir lo que yo creo, pero realmente ellos son una mente maquiavélica, con lo cual perfectamente puedo estarme equivocando con lo que te estoy diciendo. Yo pienso que es hacerle sentir al pueblo que las personas que toman el liderazgo los están traicionando, que los están abandonando. Y es un mensaje que cala muy fuerte, muy hondo, porque los cubanos ya desde hace algunos años han tomado la decisión o se les ha creado un estado de conciencia de que la solución de sus problemas está fuera de Cuba. Entonces imagínate, si los que te están convocando a luchar también se van, pues un poco envía el mensaje de que les están dando la espalda, de que ellos mismos no confían en la solución que están proponiendo. Pero lo cierto es que la mayoría de los que salimos de Cuba con estas condiciones lo hacemos porque estamos conscientes, primero, de que vamos a causar no solo dolor en nuestros familiares, sino que además nuestro discurso desde dentro de una cárcel, aunque bien estaríamos dando un ejemplo como el que están dando los presos políticos, pero el mensaje inevitablemente va a dejar de oírse, porque ya no estaríamos a la vista pública. Yo tomé la decisión de salir sobre todo por proteger a mis menores. Yo sentí que cabía la posibilidad de que ellos arremetieran contra mis menores, sobre todo porque recientemente, unos meses antes de mi salida, habían modificado el Código de Familia y el Estado cubano, la dictadura, se estaba posicionando con la patria potestad de los menores. Y esto ya son palabras mayores. O sea, ellos le habían concedido, por así decirlo, en este código, la responsabilidad parental a los padres de su guarda y cuidado, como siempre, pero ellos actuaban como la entidad máxima de cuidado del menor, y si ellos consideran que un padre está atentando contra el normal desarrollo de ese menor, pues te pueden retirar esa custodia. Son para adoctrinarlos, ¿no? Ahora lo que pretenden tal vez es robar a los niños, sacarlos de esos entornos familiares para adoctrinar, llevar como un ejército, como se hace, ¿no? En Medio Oriente, esta aplicación se ha hecho mucho en estos grupos terroristas con muchos niños, entonces está entrando Cuba a esta etapa. A ver, Cuba lleva años realmente adoctrinando niños. Todos los que hemos crecido en Cuba sabemos que, por ejemplo, existe un principio dogmático cuando tú entras en la enseñanza elemental que dice que todos los niños tienen que ser como el Che Guevara. O sea, eso es un dogma. Y bajo ese dogma ellos están adoctrinando a la mayoría de los niños cubanos. De hecho, el tiempo que ellos le dedican en la educación primaria y secundaria a la enseñanza de la política, que más bien es la política del Partido Comunista, o sea, es increíble. La dictadura. Sí, eso ya lo conocemos, pero yo con lo que tú me dices, con la aprobación de esta nueva normativa, ellos están yendo un paso más allá. O sea, si bien adoctrinan en la escuela a los niños,
ahora se van a adueñar de estos niños para Exactamente, tener control total de estas exact- personas y que los padres de familia no se animen a protestar ni a decir absolutamente nada si exactamente. quieren tener a sus hijos con A ellos su lado, mismos, a su exactamente. lado. O Y sea, además, esto es muy grave, esto es sí, muy grave porque estás acallando un pueblo, estás ujú, encontrando el mecanismo para dejar mudo a un pueblo que no proteste exactamente. por temor a perder la tutela de sus hijos. Ujú, Y exacto, dos, ellos pueden engrosar sus filas de gente que sea leal al régimen, leal a la familia Castro, leal para los negocios y el crimen organizado que manejan a nivel internacional. exacto. Sin embargo, han conseguido el efecto contrario y me agrada decir que el efecto ha sido el contrario. Cada vez hay más repudio por estas personas, cada vez hay más determinación por parte de los jóvenes de no querer vincularse ni servirles tampoco, y además hay cada vez más determinación por parte de las madres que por favor ocupan un lugar especial en este combate, pero a manera general, por parte de los padres de querer enfrentarse porque saben que el único mecanismo de poder realmente salvar a sus hijos es enfrentarse a los Castros y enfrentarse al régimen. O sea, si bien ellos han pensado que todos estos mecanismos de control pueden ejercer el suficiente temor que les garantice la lealtad del pueblo, realmente lo que están consiguiendo es todo lo contrario. Hay mucho repudio en el pueblo de Cuba contra los que hoy ocupan los cargos gubernamentales. O sea, no solo no sienten respeto por ellos, sino que además desean liberarse de ellos. O sea, está el pueblo de Cuba, la familia cubana espera con ansias poder librarse finalmente de este gobierno, de esta dictadura. Y además deposita sus esperanzas en los cubanos que desde dentro de Cuba ya están organizándose en organizaciones de la sociedad civil, ya dentro de Cuba hay organizaciones formadas para hacerle frente como opositores, y además también están depositando sus esperanzas en cubanos emigrados que continúan dando la batalla desde el exterior, que esto era una de las grandes victorias, por así decirlo, que ellos tenían, y era que la familia se distanciara, al emigrar se distanciara, no hubiese unidad y no pudiese alguien con poder económico, no pudiese hacerles frente. Pero ya esa no es la realidad de hoy. La realidad es que el cubano confía no solo en los cubanos que desde adentro están haciendo oposición, sino en los que han salido y siguen haciendo oposición o están haciendo activismo, y ellos esperan el retorno de esas personas con propuestas claras de lo que también han aprendido en el mundo desarrollado y que se puede poner en práctica en nuestro país, que está a 1000 años luz del desarrollo por culpa de ellos mismos. Pero la dictadura sigue avanzando, ¿no? Sí, Si no, no tendríamos países como Venezuela, como Nicaragua, como Bolivia, ¿no? Y los otros países que todavía están en proceso de querer volver a recuperar la dictadura, Ecuador. Entonces, ellos van avanzando. sí, Cuba se ha consolidado como la escuela principal para los títeres de la dictadura. Y me refiero concretamente a gente en su momento como Maduro, que seguramente ha tenido el adoctrinamiento, y Maduro y toda su gente que tiene y recibe el adoctrinamiento de Cuba, y además le aplican planes, proyectos para la dictadura en Venezuela, por ejemplo, y sale todo esto, toda esta mente maquiavélica sale desde la dictadura cubana. Lo mismo ha pasado en Nicaragua, lo mismo pasa en Bolivia. Llevan gente que van a ocupar diferentes cargos políticos de gobierno para adoctrinarlos, para darle los lineamientos, y esto no ha terminado. De esto se encarga el G2 cubano, en adoctrinar a esta gente, preparar a esta gente.
Sí, y no se limita solamente a prepararlos, también influyen directamente. Hemos visto, por ejemplo, declaraciones de María Corina Machado, la líder opositora de Venezuela, diciendo que durante el proceso electoral, el más reciente proceso electoral venezolano, y después con las protestas del pueblo venezolano, ellos sabían, estaban conscientes de la influencia del G2 cubano en Venezuela. O sea, que no solo se limitaban a darle directrices o a instruirlos en cómo llevar a cabo el boicot electoral, sino que ellos participaban del proceso, lo cual es una muestra de injerencismo sin límites. También Cuba fue preparado por el bloque socialista. O sea, Cuba es de los pocos países que quedan y el único del área de América Latina que fue directamente preparado, instruido por el bloque de las URSS. Recuerda que ellos pertenecían a la Unión Soviética. Los más sanguinarios. Exactamente. Los más sanguinarios. Exactamente. Entonces, su experiencia viene de ese momento. Además, a lo largo de los años, ellos han ido reestructurándose cada vez que ha sido necesario para poderse sostener en el poder. Y esa misma experiencia, que tiene más de 6 décadas, pues la pueden transmitir a otros. Luego recuerda que Chávez, por ejemplo, estuvo en Cuba después de su intento fallido de golpe de Estado, se refugió en Cuba. Fidel Castro en persona lo recibió, por supuesto que le dio herramientas y preparación, porque hay un interés muy grande de que exista este bloque de naciones socialistas en el área de América Latina por parte de Cuba, porque realmente las condiciones económicas de Cuba se han vuelto tan desfavorables, un país tan subdesarrollado, que los mecanismos para poder tener periodos de relativa estabilidad económica implican el desarrollo económico de otras naciones como Venezuela. Venezuela que lo ha apoyado muchísimo, por ejemplo, en temas energéticos. Exacto, le saca eso, Cuba chupa, ¿no? Chupa, uno que manda a sus médicos y cobra de sus médicos en la trata de médicos. Pasó con Bolivia. A Bolivia nos han mandado un montón de médicos, los negociaban a los médicos y dentro de esas filas también han entrado personas que son parte del G2 cubano, que son parte de los que hacen las tareas de adoctrinamiento. Y lo mismo ha pasado en Venezuela, pasa en Brasil, pasa en Colombia, en México, ¿no? Son los exportadores. Y mira, Roxana, hay algo importante respecto de los médicos, que yo siempre hablo de esto, pero no podemos cansarnos de decirlo. Y es que estas misiones médicas, que Cuba tiene más de 92 misiones médicas en el mundo, que conste, ¿no? Estas misiones médicas representan para los profesionales de estos países también un boicot a su labor como fuerza laboral. ¿Por qué? Porque resulta que estos médicos reciben un pago que es inferior, pero que ellos están dispuestos a hacer el trabajo que luego a lo mejor los médicos de Bolivia o los médicos de Venezuela están exigiendo mejores condiciones que implican también su salario para realizar. Entonces los médicos cubanos vienen a servir como una forma de fuerza laboral más barata, ¿vale? Para gobiernos que no quieren pagarle a sus propios profesionales para que hagan un trabajo de calidad, y eso a su vez entorpece el trabajo de los médicos en esas regiones. Por otra parte, tenemos el tema del adoctrinamiento, que aprovechan estas misiones para poder ir sembrando la semilla del adoctrinamiento en estas naciones, y además estos médicos son explotados. Yo no sé si tú lo sabes, pero muchas de estas misiones los médicos les retiran sus documentos de identidad, o sea, no pueden quedar con sus pasaportes para que no huyan hacia otros países. Exacto. Además, les retiran el 85% de su salario. Ese dinero se lo queda el gobierno de Cuba, la dictadura se queda con ese dinero. Les hacen firmar un acuerdo de que ellos están dispuestos a entregar ese dinero, porque de lo contrario no les dan la opción de salir de misión. Y por supuesto, imagínate, con un salario tan crítico como puede tener un profesional de la salud ahora mismo, que ronda los 6,000 pesos cubanos, que vienen siendo unos 20 dólares americanos en un mes. Estamos hablando de un cirujano cobrando 20 dólares en el mes. Imagínate, una persona estaría dispuesta, ese médico estaría dispuesto a salir, a exponerse, a que les retiren el 85% de su salario si al menos puede cobrar 200, 300 dólares, porque su familia no puede subsistir de otra manera. O sea, son muchas formas de chantaje y de explotación.
Luego, estas personas regresaron a Cuba, muchos de ellos que estuvieron en misiones, que todavía lo están, que estaban en Venezuela, que estaban en Bolivia, y con los constantes cambios monetarios que sufre el país, que por supuesto está intentando dolarizar su economía, pero que no ha llegado todavía a ese punto, como les exigía poner ese dinero en cuentas en Cuba, entonces con los cambios que sufre la banca, entonces los profesionales seguían perdiendo dinero, o sea que prácticamente regalan su fuerza laboral, y eso es una forma de esclavitud moderna. Pero bueno, esto hay que denunciarlo porque representa, para la familia cubana representa un problema que también cada vez contamos con menos profesionales de la salud en nuestros hospitales. Para los propios médicos es una forma de explotación. Para los médicos de algunas naciones representa una competencia ante una fuerza laboral dispuesta y capacitada, pero que se vende por un valor más barato y que entonces a ellos les devalúa su propia valía como fuerza laboral, y además para los países del área representa un problema por todo el proceso de adoctrinamiento y de injerencia extranjera con la representación de estos supuestos médicos, que algunos son médicos y otros sabemos que no lo son, que van como parte de las misiones médicas, pero que en realidad no son médicos. Son parte de inteligencia, la inteligencia. Exactamente. Un poquito para que entiendan las nuevas generaciones en todo el país, gracias a Dios, nos ven en Argentina, en Honduras, en México, en Venezuela, y aprovecho este momento para enviar saludos a Perú también, Guatemala, los mensajes que recibimos de muchos países, España, París, también está en sintonía de nosotros. Cuéntale a las nuevas generaciones, cuéntale a la gente de Latinoamérica, ¿qué es el G2 cubano? ¿De qué se encarga el G2 cubano que está en estos países? Vale, el G2 es una sección del Ministerio del Interior de Cuba, o sea, forma parte de la policía en Cuba. Lo que es la parte de la policía que se encarga del trabajo de inteligencia dentro o fuera de Cuba. Ellos están destinados básicamente a lograr mantener el Partido Comunista como el único partido que gobierne en el país. Para eso hacen ejercicios, por supuesto, de inteligencia, donde ellos pueden infiltrarse, dan seguimiento o reprimen directamente a los que intentan hacer oposición dentro de Cuba, y bueno, en el extranjero también. Por ejemplo, en el extranjero sobre todo actúan desde los consulados que tiene Cuba en otras naciones, ¿vale? Son muy conocidos en Cuba le dicen la seguridad del Estado, es el nombre que lleva dentro del país, y son muy conocidos porque los vemos sobre todo en los medios de prensa, o sea, ellos controlan toda la prensa del país porque no existe, no hay formas legales de establecer prensa independiente dentro de Cuba. Entonces ellos son los encargados de la censura, tanto en los medios de comunicación como en el cine, son los encargados también de hacer estudios en el Ministerio de Educación dirigido a los menores, o sea, se encargan de la narrativa política, son los encargados de mantener la vigilancia en los vecindarios. Pero bueno, por supuesto, imagínate, una red de alcance nacional tiene a su vez otras organizaciones más pequeñas que responden a ello, como pueden ser los CDR, que son los comités en los vecindarios, o organizaciones de masa dentro de los centros estudiantiles, organizaciones como los sindicatos, organizaciones políticas como el partido dentro de los centros de trabajo, y que por medio de todas esas organizaciones que supuestamente deberían ser organizaciones de la sociedad civil, realmente ellos lo que hacen es infiltrarse en el seno de las familias para conocer los estados de opinión, para poder controlar cualquier movimiento organizado, para poder contrarrestar cualquier manifestación pública. Y bueno, por supuesto, son los encargados, los principales encargados de reprimir a la oposición o a los activistas dentro de Cuba. De hecho, ellos actúan con independencia de la policía, o sea, son una policía política que actúa con total independencia y además actúa también sobre los juzgados. Y esto es importante porque ellos tienen una participación muy activa en los tribunales, o sea, ellos también presionan las figuras que deberían ser poderes completamente separados, pero las figuras legislativas del país, ellos también las controlan.
Por eso es que sabemos, por ejemplo, que los juicios del 11 de julio eran juicios completamente arbitrarios que respondían a los intereses de la seguridad del Estado. Montados. Todo Eran, este manual, lo que tú nos relatas sobre lo que significa el G2 cubano, se aplica ya en otros países. El mismo manual, la misma receta ya se ha aplicado en Bolivia, se ha aplicado en Venezuela, se aplica en Nicaragua, se está aplicando en México, poco a poco, se está aplicando en Colombia, poco a poco. Todo esto, la conformación del G2 cubano se ha ido aplicando y está de manera ya muy desarrollada, obviamente, en Venezuela, en Bolivia y en Nicaragua. Em, es parte de lo que utiliza la dictadura para tomar el control total en nuestros países. Amelia, ¿cuál es la situación en la que tú te encuentras ahora? ¿Estás a salvo? ¿Y qué le dirías a los cubanos? Porque sé que también este programa va a entrar a Cuba. ¿Qué le dices a los cubanos? ¿Está muy lejos la libertad también de no, Cuba? para nada. Ya vamos para los 70 años. No, 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 no. La libertad está cada día más cerca. Mira, hay un dicho popular en Cuba que dice que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y yo creo en eso. Pero además creo que hay señales y síntomas muy claros en nuestra sociedad que demuestran que estamos cada día más cerca de la libertad. Una de esas señales es, bueno, las adversidades. O sea, las condiciones del país, las condiciones sociales y económicas no permiten una sostenibilidad en el tiempo de esta forma de vida que tienen los cubanos, ni de este sistema político ni económico tampoco. Eso es una realidad como una montaña. Lo otro es que los principales líderes del Partido Comunista no tienen frente al pueblo ni respeto ni respaldo. O sea, realmente ellos han perdido total credibilidad y el pueblo comienza a encontrar alternativas reales dentro de la sociedad civil de otros líderes que sí pueden hacerse cargo del país. Y lo tercero es que también con las mismas crisis políticas que sufre el área, eso tiene un impacto sobre Cuba. Eso tiene una repercusión para Cuba y hay una realidad y es que el impacto es positivo para los que queremos un cambio de sistema en el país. Es una cosa evidente. Por demás, el pueblo está dando señales, o sea, ha habido manifestaciones públicas. Desde el 11 de julio no se ha dejado de manifestar en cada provincia cubana y por distintas razones, pero ya lo que comienza a ser un denominador común en el discurso es que quieren libertad. Y eso va más allá de hablar de hambre, de hablar de carencias por problemas energéticos, de hablar de la situación hospitalaria, de hablar de la infraestructura económica. Ya el pueblo lo que está hablando es de independizarse de este mal gobierno que es completamente disfuncional y las personas comienzan a utilizar el término libertad y además comienzan a unirse, comienzan a congregarse. Entonces yo sí creo que la libertad está cada día más cerca. Lo que pasa es que desanimar es un recurso muy fuerte para que las personas no busquen lo que desean. Y ese ahora es su trabajo, desanimar, desacreditar, un poco investigar, pero cada vez son más los que se suman. Lo otro también es que, bueno, la mayoría de los jóvenes, yo no voy a decir el 100%, pero me atrevo a decir que perfectamente el 90% de los que hoy estamos en edad laboral, estamos completamente en contra de lo que está pasando en nuestro país y tenemos la determinación de querer cambiarlo. Y eso es muy fuerte. Incluso los que otrora defendieron el sistema, que son nuestros padres, nuestros abuelos, personas que tienen más de 60 años o 60 años, ya hoy tampoco confían en ellos. Y ese es el primer paso. La desconfianza, la apatía, es un paso muy importante. Y comienzan a encontrar con muy buenos ojos los medios de información para poder contrarrestar el discurso que siempre vino de un solo lado y que hoy, por medio de esto mismo que estamos haciendo nosotras, les llega la información. Yo estoy segura que hay cubanos que no saben que este mismo sistema de vigilancia que tienen controlando centros de trabajo, de estudios, de vecindarios, lo están replicando en otros países. Y cuando lo escuchen y lo escuchen por ti, van a decir, por Dios, es que verdaderamente son un cáncer con tentáculos muy largos. Lo otro es que están empezando a perder el respaldo internacional. O
sea, cada vez más organizaciones internacionales se suman a escuchar las voces de los activistas. Por eso es que yo, aunque estoy en España, me siento que lo que estoy haciendo ahora es tan valioso o más, es mucho más valioso de lo que hice dentro de Cuba. Porque no solo estoy instruyéndome para poder ayudar a mi pueblo y no solo estoy difundiendo el mensaje, sino que estoy trayendo el mensaje de mi pueblo a otras naciones que históricamente les han creído y que estoy segura que ya no les creen o que les tienen muy poca credibilidad. Y por medio de este programa, de este tipo de programas, estamos llevando la voz de los cubanos que se tienen que sumar en este tiempo para llegar a consolidar la libertad de Cuba, para que Cuba sea otra, Cuba diferente, así como en los años 50 estaba empezando a dar grandes pasos, pero va a llegar a ser mejor. Súmate al movimiento que está emprendiendo Amelia hace algunos años. Súmate a esta voz de libertad. Le decimos a todos los cubanos, tus últimas palabras para los cubanos que te están viendo y vamos a hacer que este programa entre a Cuba. No pierdan las esperanzas, mantengan las esperanzas, manténganse unidos, no dejen que nos entretengan, porque siempre tratan de dividirnos y de entretenernos para poder mantenerse por más años en el poder. Confíen sobre todo en que ustedes saben verdaderamente que el único mecanismo de poder salvar en nuestro país es poder independizarnos y liberarnos completamente de estas personas que no solo son ineptos, sino que han obrado con maldad y en contra de nuestro pueblo. Hay alternativas reales y podemos conseguir ese cambio, lo podemos hacer unidos y podemos reconstruir esa nación preciosa, porque Cuba tiene todas las condiciones, tiene el capital humano y los recursos naturales también para hacer de nuestro país un país maravilloso y grandioso y para que podamos retornar y no sentamos la necesidad de vivir en ningún otro lugar que no sea en Cuba, lejos de las personas que amamos, lejos de las cosas que nos gustan. Entonces, la esperanza a tope. O sea, a tope. Y hacemos un pacto, Amelia, hacemos un pacto porque esta no va a ser la primera ni la última entrevista. Hacemos un pacto para luchar por la liberación de Cuba y hacer todo lo posible para que este tipo de dictaduras salga de nuestra región. Muchas gracias por tu tiempo. No, a ti.